más de Sin Vuelta de aquí a través de... ¿Qué pasa, chicos? Estamos tirando... Tranquilo. ¿Qué pasa? Cucho en consolas aquí a través de mi canal. Cucho DJ. Bueno, Díaz ¿qué, Cucho Rivarola. qué va? ¿Qué tema que no... ¿Vos sos no Cuchito termina? o sos Cuchón? ¿Cómo andás, Cucho? ¿Bien? ¿Cómo te va, Cuchito? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo Bien, tranquilo? Cuchito. Bien, Bueno, bien. yo bien. estoy saliendo en alquiler ahora y Cucho anda ahí, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Toto? Muy Todo bien. Primaveral ya. Un saludo a la audiencia, sí. Adelanto de primavera. Gracias a Adelante. Liliana. El primer grito de la primavera. Muy bien. Sí, me gusta mi vestido, me Sí, encanta. muy lindo, sí, muy lindo. Están todos muy oscuros Tan lindo ustedes, como que me entonces. lo pondrías, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, está? te creo. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Saludos a la teleaudiencia, ¿eh? Bueno, ¿qué cuentan de nuevo? No, Che, vamos a aflojar. Yo te digo, no. ¿Con? a este, yo no llego a fin de año. Vos tenés, ¿Viste lo que va a Vos pasar A veces mañana? yo no llego a fin de año. vos tenés que saber. Mañana, ¿viste lo que va a pasar? Te van ¿Perdón? a desaforar a todos los que tengan... Así. Sí, No, no. Vos A tenés mí que saber. la conferencia de prensa me Habló el sonó más- presidente de diputados que se aseguró que, bueno, él sigue, ¿no? Que son 80. Yo te digo, a mí me sonó más... No sé, gato pardimos ahí, lo verdad. Yo no... Entonces, A mí hace días ya vienen ensayando un discurso como que, bueno, señores, pero... Algo... Chicos, nos quedamos sin cámaras y pasa alguien, te grita bandido y le sacamos los fueros. esa es la Pasa cosa. alguien, te dice, devolveme mi plata y le sacamos la investigación. No hay seriedad. No hay seriedad en esto, señores, ¿verdad? Claro. Está bien que cuando verán otros, era hasta que salgan, ¿verdad? Sí. Y así, pero, digamos, hay cierta presión en el sentido de que... Casi tanto como el ministro del MEC, ¿verdad? Que primero eran todos planilleros y después Sí. parece que no eran tantos. Yo ¿Qué vos sabés pasó con eso? que yo iba a entrar hoy Y ya así, otra vez yo así. creo que habrán leído la lista y... Yo estaba en un semáforo en rojo y empecé a acelerar a fondo y iba a poner primera cuando escuché las nuevas denuncias. ¿Te imaginas que Miguel Mareco te diga que La de baje los tu perfil, pandilleros. Toto? Claro, no, yo, Miguel Mareco le dijo a Peta, baja tu perfil. yo Eso ya es mucho. estaba acelerando, quería en primera, estaba a punto de soltar el embrague para entrar con todo, con los temas nuevos, tanto de salud como el Ministerio de Trabajo y otras situaciones, hasta que después dije, no. Si alguien tiene que poner prudencia, por lo menos voy a tratar de ser yo. Pero ese, ¿verdad? ese tema MEC, entre paréntesis, yo lo mencioné al margen nomás, es un buen tema para seguir. Porque después Sí. pasa el No solo el ruido MEC. y hay que ver en qué queda realmente. No ¿verdad? solo el MEC, hoy decía Mazzoleni nos dejaba 900.000 Sí, dólares también. menos en caja Sí. y Claro. consultado Carlos Morínigo, el último ministro, Sí. decía, pero ¿qué le vamos a dejar nada? Sí. Pero Es eso- más, nosotros le dejamos No, cero porque también. nosotros nos damos luego plata, no tenemos luego caja. Pero Carlos Molino es su viceministro. ¿O no? Yo no- Estuvo con nosotros. Sí, eso. Sí, claro, ministro Claro. de salud, el último. No, ahora creo que ya no es viceministro. No, ahora ya No, no. ahora ahora no, no. del- No, pero anterior. digo nomás, él decía, pero escúchame, nosotros le dejamos cero luego. Si nosotros no dejamos plata. No, Claro. nosotros no Mazzoleni manejamos luego la habla, plata. Mazzoleni habla del conocimiento. Claro, eso. nosotros no, de- no tocamos luego plata. Desconoce el paga presupuesto Hacienda, decía. público, dice. Básicamente. Y es más, viene al estilo Morínigo también, ¿verdad? Ah, Redobló la juego. El sistema administrativo que tenemos, en parte, es un modelo sugerido por Benigno López, claro. Sí, como claro. el ministro de Hacienda, Sí, sí. Claro. desde el IPS, ¿verdad? Entonces, No, ya te digo ya. ¿verdad? Y hoy decía Carla Bacigalupo, decía, se desviaron fondos, Sí, se habló de desvío, ¿no? ¿verdad? Desvío Tema de ese, fondos. Mm. Y la palabra es complicada al decir desvío de fondos, pero fue la palabra porque que es usó. muy distinto desviar fondos que reasignar fondos. O malversar. No estoy hablando de que la reasignación de un monto de dinero esté bien, mal o haya sido bien utilizado. No estoy Claro, pero hablando el de desvío y la malversación pues tiene connotaciones Tienen de otro tipo ilegalidad. de- claro, Claro. La desvío- reasignación no es una cuestión administrativa. Claro, desvío es otra, a mí entender públicamente y en materia de presión, para mí es otra cuestión. Reasignar bien o mal, ahí podemos entrar a Claro. discutir largo y tendido, ¿verdad? Pero entonces yo ya no trato de no entrar nomás porque después uno entra, ¿verdad? Y dice, señores, ¿qué pasa? Y los mismos que hicieron las denuncias empiezan tipo, ¿verdad? A Claro. retroceder. 1.200 planilleros no sabían nombre, apellido, no sé de cuánto. Esto, lo otro, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta para hacer un montaje hay que hacer bien, ¿verdad? Si no vas a hacer bien No, tu yo- montaje viejo de claro. Yo te digo, voy a entrar más tranquilo. Hay otras tantas cosas como... De qué ¿verdad? preocuparnos. Claro, el caso Ulises Quintana. Mm. Sí. Lo del diputado que está todo, y vamos a hablar ya con protagonistas en De nuestros nuestro tema invitados que no estrella. tienen que ver con el tema, pero sí tiene que ver con un tema de la jornada también. En otra situación, ni se hubiera despeinado. Mm. No, en otra situación, con esta misma condición, el señor dice, pero no, esperemos. Conste que- Una conste que- a persecución ver, Porque política. Peremi a ver, fuero todo, ¿verdad? conste que Claro. Pero hay como un ambiente caldeado y venimos en una secuencia de cosas
Sí, Toto, Que pero también No, hay que ver un y en poco una los... secuencia donde los peces gordos han caído, Acá digamos. Mariana me vas antes de corregir o no, ¿verdad? Pero convengamos que yo no recuerdo que haya caído un pedido de desafuero con tanto peso, con tanta contundencia. claro, con acusaciones tan fuertes, ¿verdad? Con delitos tan pesados, Con ¿verdad? por el nivel, claro. Son O por delitos la expectativa de crimen que podría Sí, llegar a tener. pesados son los etcétera, delitos, o sea, claro. no es joda. Y por otro lado, estamos esperando a ver qué pasa con Cuevas, ¿verdad? A ver si... Lo que sí está haciendo muy bien el gobierno es cada tanto, por lo menos 1 o 2 veces por semana, tirar una bomba. Y nosotros, todos los periodistas y los medios corremos detrás de eso, ¿verdad? No, y estamos todos... Mientras ¿verdad? tanto, tapamos la falta de gestión, ¿verdad? Cierto, son 20 días nomás, bla, 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 ¿verdad? Pero hasta ahora nada, no Pero hicimos, maestro, ¿eh? Vos sabés que yo te digo... Una, Ayer no, ni una, perdón, ni la una palita, semana ni quizás pasada no, nada. hablaba con Oscar Lovera a la mañana temprano y le decía, vos sabés que tengo una sensación que el Mundial terminó como hace 5 años, Mm. ¿verdad? Claro. Y ahora tengo una sensación nosotros como terminó que como Mario hace- Abdo está hace 2 años más o menos. Sí, Porque demasiada, ¿verdad? terrible, Bueno, terrible. y a Nosotros todo cuando esto no hay que aguantaste el sumarle nivel de... también, ¿verdad? Todo esto hay que sumarle también que la mitad del ojo estaba en el consejo y Ah. estábamos expectantes, observando, Hasta ayer. Pensé- siguiendo lo que era el trabajo para las 2 ternas. De hecho, Mucha ya gente vio lo nuestro hicimos programa ayer. ayer, nos Sí, mucha gente. escribió, nos Básicamente felicitó, estuvimos algunos nos siguiendo las retaron, a mí por lo audiencias menos, ¿verdad? Bien. desde hace meses. No sé Hicimos la cuántos nuestra, meses llevamos ¿verdad? con audiencias. Básicamente a la la par que par iniciaron las prácticamente. audiencias A la par, públicas sí. así es. en el Bueno, seno del y hoy Congreso, esa es digamos, la en el propuesta. Consejo Tenemos iniciaron aquí. 2 candidatos. Ya, dos, Eh, dos, Una, Ministro están en la una única mujer, en una terna. ¿verdad? Y el hombre que, según muchos dicen, es uno de los grandes rostros también Mm. del Poder Judicial. Ayer, digamos, Hablaron muy Sí. bien de ambos ayer. sí, de los 3 de la terna. Yo ¿no? creo que se Convengamos que cuidaron lo que también. vinieron ayer hablaba bien de todo también, ¿verdad? Claro. O sea, Bueno, pero No por quisieron favor, un sacamos su enfrentamiento violín, viejo, y preventivo. sabes que te quedamos voy bien a con pedir que todo. estamos ante el Una- ministro de Corte, probablemente acá puede estar, entonces te pido, No, por pero favor, perfecto, Felipe, pero- O cordura, sea que calma. ellos corresponden Y- a Eric Con postura. Con postura, les Sí. pido a los Claro. 3 que se porten bien, pues, Lo de quién ayer sabe fue y después, ¿verdad? En fin. Bueno, está la doctora Almirón con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Felicitaciones también. Muchas gracias. Buenas noches, Toto, Felipe, Mariana. Muchísimas gracias. Buenas noches, Uyari. Gracias por esta favor. invitación. Muy congratulada de compartir esta noche tan especial con ustedes y también con el colega. Doctor Simón, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Felicitaciones Toto. también. Muy buenas noches, Felipe, Mariana, Pedro, la colega María Lodia. Gracias por la invitación realmente. Bueno, decíamos, si fuera Mirta Lerencia, este programa que trae suerte, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de contar con ustedes ya en varias oportunidades. ¿Cómo tomaron esta situación, verdad? La designación en una terna que según ayer decía Rubén Galeano, el grupo de la muerte, si fuera fútbol, ¿verdad? Que La parece terna lo de la más, muerte. la Sí. terna de la La terna de muerte, la ¿verdad? muerte. Como si fuera lo más disputado, pero una terna de altísimo nivel y ustedes son los 2 más jóvenes de los 6 candidatos, ¿verdad? Eso también, digamos, imagino que merece un análisis de parte de ustedes. Sí, bueno, gracias por lo de joven, Toto. Realmente. Aquí ya contamos la edad de los dos, así Como que... como decía fuera de cámara, si yo multiplico mi edad, que tengo 48 por 2, son 96, estoy mucho más allá de la mitad de mi vida útil y de hecho la base constitucional son 35 años, pero es cierto, yo soy la más joven de la terna, me sigue Alberto porque nos estamos disputando aquí quién es el más joven. Sí, meses allá. ahí de- Meses, nada más que meses. Él dice que yo soy mayor que él, pero es de verdad por los papeles, él es mayor que yo. Pero muy contenta, muy congratulada, con un proceso altamente transparente y para mí es un honor y una honra formar parte de esta terna con gente de buen nivel académico, profesional, de la magistratura y yo creo que estamos los 3 a la altura de las circunstancias constitucionales y de Sí, la vida sin duda. republicana de este país. Toto, quiero agregar algo a lo que decía. Sí. Son los 2 más jóvenes, considerando los 6, y también los 2 de mejor promedio académico. Exacto, sí. Claro. Y en la terna, de hecho, la terna es la terna más joven. La otra sí que Claro, tiene un promedio de completamente edad sí, un poquito sí, superior. sí. 4 o 5 meses atrás, Felipe, Señor, y voy a cometer una infidencia. Metele. Ando medio, ¿cómo es? No soy para ir para guardarme secreto, no ¿verdad? somos los países. En la escalera frente al canal, Saliendo ahí la puertecita. saliendo en la puertita, cuando se abría la primera hoja de la puerta, Sí. doctor, ¿vas a ser candidato a ministro de Corte? Yo le pregunté. No sé, falta mucho. Y hoy estás ahí, doctor, en la terna, ¿verdad? ¿Qué Así análisis es, también te... La palabra te que usó merece? fue, no me desagrada, No me desagrada. Así se... textualmente. Así Canciller. fue, y en realidad, como decía María Lodia, más que un honor y una honra, porque suscribo lo que ella decía, es también un compromiso. Es decir, mucha gente quedó fuera de esta terna, hubo otros 50 y pico candidatos que se presentaron con nosotros,
Y el Consejo creo que se tomó su tiempo y sus recaudos. Pudo haber sido por la presión ciudadana, pudo haber sido por muchos elementos. Yo creo que se tomó sus recaudos y eligió a conciencia personas que hoy día, gracias a Dios, la ciudadanía está, y eso se palpa muy claramente, está de acuerdo con los integrantes de esta terna y de la otra terna, de las dos ternas, y cualquiera que sea electo yo creo que podría llenar esa expectativa ciudadana. Y te decía, más que un honor, o sea, no solo un honor, es también un compromiso muy grande, porque uno tiene que justificar por qué entró en la terna y dejó afuera a otros candidatos. Mariana, vamos a arrancar contigo con Pedro y después vamos a ver si nos animamos con Felipe. Ante la inminencia, digamos, ya de ser designados, por supuesto que, no sé, cada uno está peleando acá. Me gustaría darles la oportunidad de que hablen cuál sería el legado de Martínez Simón o de Elodia, digamos, al ser candidatos. Yo sé que esto es difícil, pero si ustedes asumieran, ¿cuál sería el legado que los haría diferentes? Es una pregunta casi de campaña, pero me gustaría escucharlo. Ok. Bueno, yo estoy muy comprometido, Mariana y equipo, con el proceso de modernización del Poder Judicial. Es decir, de hecho hoy día estoy encabezando, creo que ya lo hablamos en alguna reunión anterior, con el proceso de digitalización de los procesos. Si asumiera el cargo, impulsaría muy fuertemente, no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista político, la expansión del expediente electrónico, porque hoy día, si bien la Corte tomó el proyecto del expediente electrónico como Ahora, una de solo para algunas. Sí, y lo hace siempre dentro de muchas limitaciones materiales y físicas. Y yo impulsaría fuertemente el proceso de implementación del expediente electrónico por un principal motivo. Yo creo que es la gran herramienta para transparentar toda la gestión del Poder Judicial desde sus dos ámbitos. Desde el ámbito de la gestión natural del Poder Judicial, que son los procesos, o sea, al ciudadano que litiga le interesa la transparencia de su proceso. Y qué más transparente que poder el ciudadano visualizar desde su teléfono 24 horas al día su proceso, mostrarle a cualquiera, exponer públicamente su problema, etcétera. Y también desde la gestión administrativa. Es decir, si nosotros hoy día tenemos procesos administrativos internos dentro del Poder Judicial, no digo absolutamente todo, porque la maquinaria del Poder Judicial es gigantesca, pero sí lo más resaltante, poner todo eso en Internet. Una de mis propuestas de trabajo, una de mis líneas de trabajo en este tiempo que me toque ser ministro, si es que fuera elegido, sería esa, tratar de transparentar y tratar de impulsar este proceso que también contribuye al acceso a justicia. Es decir, nosotros hoy tenemos como institución un compromiso establecido en las 100 reglas de Brasilia de acceso a justicia. Creo que todos los candidatos estamos conscientes en este, y una de las formas más eficientes de facilitar el acceso a justicia es a través de la tecnología. Doctor Almirón. Sí, con respecto a eso, pensando en las palabras del colega, lo más importante es la transparencia en ese concepto de acceso a justicia. El Poder Judicial está sumamente comprometido, no solamente desde el ámbito constitucional, sino que de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país, donde se ha asumido un compromiso con la comunidad internacional, y más que con la comunidad internacional, es con la ciudadanía toda, y para no utilizar ese concepto de ciudadanía, es con el pueblo, con el justiciable, una justicia transparente, de puertas abiertas, la modernización de muchos procesos que están sumamente ralentizados, y algunos que otros proyectos de modificación de ley, como ser, por ejemplo, nosotros necesitamos urgentemente, desde mi perspectiva, la reglamentación de lo que dice la Constitución, que es el recurso de casación para la uniformidad de la jurisprudencia en la competencia civil, que abarcaría otras competencias como ser niñez laboral, porque la competencia penal ya la tiene, y algunas otras cuestiones que tienen que ver con ese retardo injustificado de justicia, a la cual también contribuimos todos, que es, por ejemplo, dejar sin efecto la recusación sin expresión de causa dentro del Código Procesal Civil, que como bien sabemos, tanto los de adentro como los de afuera, que la justicia civil es la única que queda con esa rémora del pasado. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Y en un hecho, bueno, que amerita también la ocasión, al cierre del primer bloque ya tenemos el agua que va a llegar para los invitados. El agua bendita. Nadie quiere llegar después a la corte y que justo la firma sea alguien no le pasaste el vaso de agua, ¿verdad? Y te va para siempre. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
para vos la primera fila para el concierto de Shakira en Buenos Aires el 25 de octubre en el estadio de Vélez Sarsfield. Seguí escuchando tu radio y entérate cómo participar. Radio Disney, eso que querés sentir. La Shakira en Está bueno, en Buenos pega. Aires. No tanto. Anotados. Muy bien, Radio Disney. Están anotados. Y también, no solo Radio Disney, sino Unicanal. En Unicanal estamos felices porque cumplimos con orgullo 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. Cumplimos 30 años con el grupo JBB y en Unicanal somos parte de este grupo fabuloso. Creemos en el trabajo. Bueno, vamos con Pedro Sí. ahora y después con... Bueno, Pedro, te están observando. Doctor, en octubre ya entra en vigencia la firma digital. Creo que para Asunción y el Departamento Central, si no me equivoco. Solo Asunción. Solo Asunción. Y también en octubre se va a ampliar las notificaciones electrónicas, o sea, va a ser un avance tremendo Así es. y esto va a acelerar mucho. ¿Por qué le digo esto? Y estaba usted comentando que quiere seguir insistiendo en eso. Porque la mora judicial y la espera que se tiene justamente para que finalmente llegue la justicia para todos los paraguayos, porque en definitiva la justicia es un servicio, ¿no? Un servicio que se tiene que prestar. ¿Cómo se va a ir acelerando esto y de qué manera en caso que usted o la doctora lleguen a la máxima instancia judicial, va a acelerar los procesos judiciales y va a hacer que sea la justicia justiciera? En realidad, Pedro, en esta semana que estamos pasando ahora, estamos Sí. entregando las firmas digitales a los actuarios y a los jueces de 17 juzgados civiles y 14 juzgados penales de Asunción. Ah, La idea es que en el mes de octubre, la fecha va a estar por precisarse próximamente, pero en el mes de octubre vamos a estar implementando el expediente electrónico en esos 17 juzgados civiles y en 14 juzgados penales de garantía del área acá de Asunción específicamente. En realidad, como bien lo especificabas, se aceleran naturalmente los trámites, los juicios son más cortos en realidad, porque se produce ese segundo hecho que señalabas, la notificación electrónica, es la gran varita mágica que el sistema tiene, por la cual ya no se necesita de la actuación de ninguna persona, de ningún abogado, de ningún ujier, ningún abogado que pida y ningún ujier que haga esa cédula, sino que con la firma del actuario se dispara una cédula electrónica que empieza a hacer que el plazo empiece a correr al día siguiente de la firma de la providencia. claro. Esto no es una experiencia solamente nuestra, o sea, nosotros ahora en octubre cumplimos 2 años de implementación del expediente electrónico en 3 juzgados y en una sala civil que estamos experimentando con el plan piloto en estos 2 años con muy buen suceso, con algunos tropezones obviamente, pero con muy buen suceso en general. Y ahora en octubre vamos a dar el gran paso cuantitativo que vamos a trasladar todo eso a 17 juzgados civiles y 14 juzgados penales. Esto produce, según los parámetros internacionales y según la experiencia que nosotros estamos teniendo acá en Paraguay, un acortamiento natural de los plazos. ¿Por qué? Porque ya la parte no impulsa el proceso, sino que el proceso se automatiza. Y ahí viene una cuestión que quiero puntualizar sobre lo que vos acabas de señalar, la mora. ¿Qué se entiende exactamente por mora y cuál es su diferencia con la duración real de los procesos? Porque son dos cosas distintas. Lo que se espera realmente es la duración real del proceso. O sea, si uno a una parte actora le dice, vas a tener que tramitar un juicio de desalojo de tu inquilino que no te paga y va a durar 2 años, lo que les espera es el plazo de 2 años, no el tiempo de 3 meses que se tomó el juez en dictar la sentencia. En realidad lo que le preocupa es el tiempo total de duración del proceso. Claro. Yo con esto no te quiero decir que todos los jueces tienen su despacho al día y que ningún juez es moroso. Hay jueces morosos, o sea, nosotros entendemos y reconocemos dentro de la estructura judicial que algunos colegas tienen problemas de dilación en el dictado de la sentencia, pero son un número mínimo y muchas veces está explicado por una situación fáctica, es decir, no tienen suficientes auxiliares, no tienen suficientes medios, etc. Pero lo que realmente exaspera, Pedro, y en eso coincido totalmente contigo, es que un juicio ordinario dure 4 años, que un juicio ejecutivo o un juicio especial dure 2 años. Eso es lo que exaspera al ciudadano, la duración muy prolongada de los juicios. Y eso sí se logra acortar, incluso hasta un 30% de la duración hoy real de los juicios. Esos plazos estoy hablando. O sea, iríamos a un juicio ordinario que duraría poco más de 1 año, en tiempos reales de duración del proceso. Iríamos a juicios especiales que duran entre 6 y 7 meses en comparación a lo que hoy terminan durando esos juicios. Felipe. Para los dos, si consideran responder, espero que sí. Esto se trata de votos.
Vamos ya a lo terrenal, ¿verdad? Se acabó el violín. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir los votos? ¿Qué harían? ¿Qué no harían? Ya tenés que hablar con ese que vos sabés que ustedes saben en su fuero interno que es lo peor ni el tipo. Pero te dicen los muchachos, con ese tenés que hablar. Porque ese tiene 5 votos que nos faltan para llegar a sumar. Harían, hablarían, no, mira, yo voy a hacer mi lobby por otro lado. Voy a Dejan al destino. Claro, viajar así a lo que Dios es grande, al Espíritu Santo, no sé. ¿Qué harían y qué no harían para llegar al sillón? Al sillón curul. Al sillón tan Yo preciado. quería, antes de pasar a la pregunta de Felipe, quería agregar lo que había dicho Alberto, que es cierto, es el tema de la diferencia y la duración de los procesos en la mora, y ahí hay que hacer un hincapié muy importante que en materia civil, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil, muchas veces la magistratura no se empodera de lo que realmente dice el Código Procesal Civil en materia de incidentes. Por ejemplo, muchos de los incidentes pueden ser rechazados in limine litis y en lugar de ser rechazados a prima facie, entonces, ¿por qué opta el juzgador, que eso también va en contra de él por el tema de la duración del proceso, opta por correr traslado en lugar de, que significa mucho más trabajo y detenerse en ese momento? Pero ese es el empoderamiento que le da el Código Procesal Civil, que muchos dicen que tiene que rige a rajatabla el principio dispositivo, cosa que yo tengo mis serias dudas, porque hay muchísima oficiosidad. El juez civil tiene, y bueno, juez Alberto lo sabe, fue muchos años juez en lo civil, un juez excelente, permíteme que te lo diga, Alberto, porque he litigado contigo cuando estaba desde afuera como directora jurídica de aduanas, pero el juez no se empodera de la facultad y de las atribuciones que le otorga el Código de Rito. Eso por una parte. Por la otra, con respecto a lo que dice Felipe, somos plenamente conscientes, creo que todos y todas, de que esta es una elección política, no sé si llamarla política partidaria, pero la propia Constitución dispone que el órgano selector de estas candidaturas sea un órgano por antonomasia político, es decir, la Cámara de Senadores, donde está el seno y el cúmulo de la política partidaria de la República del Paraguay, y por supuesto con el acuerdo constitucional de otro órgano exclusivamente político y que sale del seno popular, que es el presidente de la República del Paraguay. El trabajo de, no quiero llamarlo de lobby, pero sí de presentación de nuestras candidaturas, porque nosotros venimos desde la academia, no salimos de la política partidaria, siempre hemos estado en la academia, en la magistratura, algunas veces dentro y fuera del Poder Judicial, ejerciendo la profesión, es hacer conocer nuestro trabajo, nuestras propuestas de trabajo, nuestra proyección de por qué queremos ser ministros de corte, y si a eso se le llama cabildeo, bueno, llamémosle cabildeo, pero es una presentación de la propuesta de trabajo que nosotros tenemos para ofrecerle a la ciudadanía y a las personas que nos van a seleccionar. Es así como nosotros hemos tenido la audiencia pública ante los miembros y ante toda la ciudadanía o la ciudadanía toda, cuando hemos expuesto nuestras propuestas en las audiencias públicas ante el Consejo de la Magistratura. ¿En tu caso lo vas a hacer por bancada? No lo he pensado aún, Felipe, porque, bueno, esto es recientemente desde ayer. Ya llega todo ahí, mi amor. He tomado, así, Pensando más ya, doctora, porque he acá que no tomado corre, vuela. mi tiempo para disfrutar este momento tan feliz para mí. Y bueno, empezar a trabajar, porque esto es como un juego de ajedrez. Es una Así. elección. Sí, Una elección. así, es una Tu elección. padrón tiene 45 miembros, ¿no? Así, Tu padrón electoral. Así mismo, y son O 44 ahora. 23 son los votos necesarios para poder llegar, y el consenso que hay que tenerlo con el presidente de la República del Paraguay. Doctor. Sí, en realidad la pregunta de Felipe pone un poco el acento en lo esencial del momento, ¿verdad? El tema de la votación. Yo creo que acá en Paraguay tenemos una gran ventaja, Felipe, que es nos conocemos todos. O sea, esto De Chicoapa. ya nos conocemos todos. O sea, como decía María Luisa, es presentar un poco la propuesta de cada uno y principalmente no mentirnos. Yo creo que llegó un momento en que tenemos que ser así muy frontales. Una persona que llega al cargo de ministro no se puede presentar aliado a ninguna ideología, a ningún partido, si realmente no es de esa ideología ese partido. Personalmente yo nunca estuve afiliado a ningún partido, ni hice militancia partidaria, ni tengo adscripción en ninguna ideología. Por lo tanto, eso puede ser o una desventaja o una ventaja según se lo mire, pero lo digo de frente. Es decir, si llegado al cargo yo no me voy a afiliar ninguna idea de ni A ni de B, y esto voy a ser muy claro al respecto. Entonces, nosotros vamos a ser convocados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores
y eventualmente, como te decía, las distintas bancadas van a ir ocultando nuestro perfil. Yo calculo de que a pesar de que existen siempre comentarios de que algún candidato va corriendo con ventaja de compañía, que es perfectamente lícito y válido. Es decir, esta es una elección que es absolutamente política y no nos tenemos que enojar porque esas son las reglas del juego. Está bueno que lo digan y que lo hagan públicamente también. Pero Por por supuesto, es decir, si unas determinadas bancadas deciden apoyarle a un candidato de nuestra terna, a la otra terna, enhorabuena, es decir, se habrán tomado el trabajo de ver el candidato, el tercer candidato que integra con María Elodia conmigo, la terna es una excelente persona, un excelente profesional, o sea, si esa finalmente es la decisión del grupo político que lo va a designar, va a ser un gran ministro de la Corte, el doctor Manuel de Jesús Ramírez, un querido amigo nuestro. Que entre paréntesis, mi mamá también fue invitado, solo que no pudo llegar. O sea, sí, él está en el interior. Está en el interior. Por eso te decía, lo que yo creo que más que nada es hablarlo claramente, decir, bueno, miren, yo tengo determinada adscripción, yo no tengo determinada adscripción, contar bien eso de entrada, también hablar de temas que son mucho más cruciales. Disculpame que amplíe tu pregunta, incluso, por favor. ¿Qué pasa si yo me quedo hasta por 5 años o qué pasa si yo me quedo hasta los 75 años? ¿Qué posición tiene cada uno de los ministros? Eso hay que contarlo ahora. Es decir, antes que te elijan, de modo tal que el día de mañana te digan, vos entraste con un discurso y ahora me salís con otro discurso. Personalmente yo creo que un ministro se queda hasta los 75 años. O sea, si eso a mí me vale que una bancada no me vote, no le voy a mentir, hoy día le voy a contar absolutamente, porque ese es mi convencimiento de hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes que yo piense siquiera en presentarme. Pero yo creo que llegó el momento en que la ciudadanía no se identifica tanto con un ministro que se adscriba a una ideología o a un partido. Yo creo que quiere una justicia eficiente. Es decir, hoy día, independientemente de que uno sea colorado, liberal, libre pensador, de izquierda, etcétera, quiere una justicia eficiente, una justicia predecible, una justicia proba, una justicia que le brinde realmente garantías de que si va al Poder Judicial va a obtener una respuesta en un tiempo razonable. Nunca hablamos de tiempo breve porque para las partes nunca es breve, en un tiempo razonable y a unos costos razonables. Yo creo que ese es nuestro compromiso. Yo creo que si cualquiera de los tres que estamos en ternas entramos, y eso es casi una conciencia transversal a todos los candidatos, el compromiso es cambiar el estado de cosas, y el estado de cosas pasa por hacer una justicia realmente más eficiente hoy día. Yo creo interesante que, digamos, hasta incluso cada ministro diga, miren, yo tengo más afinidad a tal línea, a tal corriente, porque no va a transformar la aplicación de la ley. Claro, un pensamiento sí, más va a liberal, transformar, más digamos, conservador. Lo que puede llegar a transformar es a futuro, la visión, el concepto, algunas transformaciones que puedan llegar, porque la aplicación misma de la ley, digamos... es más, eso es el debate que se hace en otros países. Igual para todos. Totalmente. Es un debate ideológico, no partidario. Claro. Y está perfecto así sea. En realidad yo creo que acá el interés, cuando se busca acreditar o desacreditar, pero es mi percepción nada más, no tiene que ver con lo que es muy lindo lo que decís, digamos, que sea más liberal o más conservador. La gente en realidad quiere saber si se debe a un color o no. Claro, el cuboteo, ¿verdad? Le ponen el Pero cuboteo me más... Me parece morbo, interesante lo del perfil, ¿verdad? Pero para mí es así. O sea, morbo o no, la gente lo que quiere saber es a qué color va a responder. Así mismo. Doctor Boni, en esa misma línea, ya en lo político, digamos, yo creo que la cuestión es bastante práctica, me parece genial y creo que sí hay quienes tendrán esa visión de elegir al mejor candidato y ojalá que así sea. De hecho, las ternas son aparentemente fruto de eso. Pero en el fondo, ayer hablábamos un poco de ese el sueño del ministro propio, ¿verdad? Que cada político de algún modo queremos creer, aparentemente lo tiene. Ustedes están, a ver, este es un buen planteamiento de lo que sería ideal. Ustedes van a ir a exponer sus propuestas, como dijeron, pero tienen esa confianza, saben que en realidad a la hora de la hora se van a sumar los votos por color, o creen que puede ser, le decía yo fuera de cámara a la doctora, que esta puede ser como esa oportunidad en que se demuestre lo contrario. Completando un poco la frase, decía, creo que Carlos Saúl Menem habló del ministro de bolsillo, ¿verdad? Cuando cada gobierno que llega quiere tener su ministro de bolsillo. Mira, Mariana, independientemente de que las bancadas, llegado el momento de la verdad, voten por un candidato o por otro candidato, yo tengo la absoluta tranquilidad que en esta terna que conformamos con María Elodia y con Manuel de Jesús, cualquiera sea el candidato electo, y hablo refiriéndome a mis colegas de terna, van a hacer una buena elección. O sea, tanto si le eligen a María Elodia como si le eligen a Manuel de Jesús, porque la elección es política, es decir, si hay una tendencia de un grupo mayoritario de 23 o más senadores que le elijan a uno de los candidatos, y es la tendencia. Es como que hasta acá ya fue la meritocracia y a partir de acá ya y no está mal. Eso no, tenemos que sacar un poco también el tabú de decir está mal que esta elección sea política. Esta es una elección política. El cargo de ministro de la Corte, el cargo de fiscal general del Estado, el cargo de Contralor General de la República, esos son cargos políticos. Sí.
Es decir, la meritocracia llega hasta un momento donde se nos pone, digamos, como una tabla rasa a todos, digamos, ciertos méritos académicos, intelectuales, incluso de honorabilidad. Y bueno, a partir de ahora, todos puestos en un pie de igualdad, cualquiera puede ser electo. Y eso es normal que así sea, y eso sucede acá y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. De hecho, en Estados Unidos, en Norteamérica, ustedes saben que ellos están también pasando por un proceso de selección, donde está en juego la candidatura del ministro Kavanaugh, donde él es el candidato del presidente de la República. No hay un consenso democrático, claro, sino que es el candidato unipersonal. Lo único que el presidente de la República, sea quien sea, sin dar nombres, que ya sabemos todos de quiénes estamos hablando, no va a arriesgarse a poner un candidato con unos méritos absolutamente nefastos o que no tenga una formación jurídica. Eso es lo que diferenciaría. Pero él es el candidato del presidente de la República, lo que uno le podría hacer colegir que forma parte o no de su contexto ideológico. Y como bien lo decía Alberto, esto hace a la discrecionalidad política, y esas son las reglas del juego y nadie tiene por qué enojarse. No sabes que justamente ayer al principio estuvimos hablando, que me llamaba la atención, era que justamente todos los ternados, si bien tienen simpatías obviamente hacia determinados partidos, tienen también sus posturas ideológicas, lo que, salvo algunas excepciones, no están plenamente identificados con un partido político. Esa es la verdad. De 6, 2 más o menos se sabe, ¿no? Así que por eso va a ser una cuestión bastante atípica lo que se va a tratar. Volviendo al tema de su preocupación, porque la escuché en sus declaraciones, usted hablaba, doctora, de la preocupación con respecto a la demora en los plazos de los juicios que la gente esperaba, pero también reconocía que la Corte tiene una cuestión administrativa que debe atender. Ahora, ¿cómo se va a conjugar esto? La necesidad de contar con juicios y plazos razonables, y al mismo tiempo la responsabilidad de la Corte Suprema de atender, bueno, obviamente la parte administrativa. Si nosotros pensamos en el trabajo administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de hecho es un poder del Estado y tiene que tener un trabajo administrativo. Si nosotros pensamos escindir ese trabajo administrativo al jurisdiccional, indefectiblemente debemos pensar en una reforma constitucional, porque esa es una imposición constitucional que otorga la Constitución como atribución de la Corte Suprema de Justicia, y eso se lee claramente en el artículo 259, numeral 1 de nuestro texto constitucional. Yo creo que cualquier órgano del Estado que no maneje presupuesto también de una u otra forma pierde poder. Pensemos en los hijos que tenemos, si tenemos hijos de hecho, ellos son nuestra responsabilidad y su independencia la logran recién a la mayoría de edad o cuando consigan un trabajo. Es decir, siempre estamos atados al vil metal, para decirlo de una u otra forma, y lo mismo pasa con los poderes del Estado. Es decir, quitarle parte de esas o eliminar parte de esas atribuciones administrativas, financieras, presupuestarias, también es cercenar un poder absolutamente genuino del órgano jurisdiccional. Es cierto allí que el perfil del órgano jurisdiccional es resolver los conflictos. Si nosotros nos ponemos a pensar el espíritu de las leyes de Montesquieu, los dos órganos populares son el Ejecutivo y el Legislativo, y el poder jurisdiccional, que siempre tendría que haber sido el poder con un mayor perfil o un único perfil profesional, sin olvidar por supuesto el aditamento político. Pero volviendo a tu pregunta, Pedro, eso definitivamente va a requerir un nuevo repensar de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, no al total cercenamiento, y una necesaria absoluta reforma constitucional. Aparte un detalle me parece importante, sí. Si le sacamos totalmente la función administrativa a la Corte... En base a lo que decían algunos Pero si le sacamos totalmente, le estamos también sacando la posibilidad de que la Corte haga política judicial. Imagínate que haya una decisión del presupuesto, porque esto pasa hoy día, de la Cámara de Legisladores, que decidan que se vayan a crear ciertos juzgados, por ejemplo, en una zona del país donde no hace falta, y el Poder Judicial detecta que en otra zona del país sí hace falta. Claro. Entonces, si nosotros le sacamos esa función administrativa a la Corte Suprema de Justicia y decimos que la Corte Suprema de Justicia solo juzgue, le vamos a estar también sacando la función de política judicial, que no tiene nada que ver ni con política partidaria ni con ninguna otra, sino simplemente decidir el rumbo del Poder Judicial en cuanto a las necesidades judiciales del país. Porque esas decisiones de crear, por ejemplo, juzgados nacional del país, puede responder a un interés de cierto partido político, crear rubros, por ejemplo, para dar mano de obra
a ciertas personas de Como ese se hicieron departamento. las escuelas. Que se Por crearon ejemplo, y escuelas sin embargo el honguitos, Poder ¿verdad? Judicial, la Corte Suprema detecta de que en otra parte están siendo necesitados esos juzgados, y ojo, o sea, eso de sacarle totalmente a la administración, como decía María Luisa, de los recursos, es también cortarle un poco la posibilidad que la Corte ejerza esa función de superintendencia y de contralor y de ejecutor de la política judicial que tiene. Y cercenar el Sí. ejercicio efectivo del poder que tiene claro. naturalmente como órgano del Estado. Dejan de ser un poder y prácticamente se convierten en un ministerio, ¿verdad? Así Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, ustedes saben que Carlos Turrini debutó ya en 7, de 18 a 21 horas. 21 horas. Ahí vamos. Sí. Sí, la mejor Bien, música, Turri. por supuesto, en 7. Siendo la música 107.7. Seguimos en todas las redes como Radio 7. Bueno, vamos a una pausa. Señores, me están escuchando como unas voces. Sí, de sí. conciencia. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Me oye? Qué elegante, Pedro. Te estaba mirando y decía, qué elegante, ¿sí? Pensar que... Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, 30 años, Mariana, Así de nuestro es. grupo de trabajo. Estamos de fiesta, cumplimos 30 años con orgullo, son 30 años de magia, de información, de entretenimiento, de aventuras y sobre todo de sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB. 30 años creemos en el trabajo. Bueno, hay una pieza clave de la presentación, digamos, sus candidaturas que se va a dar o se tiene que dar en el Congreso. El tema de cuántos años se van a quedar. Hay mucha gente que estaba preguntando y lo hizo a través del Twitter también. Sí. El doctor Simón adelantó y dijo, yo creo hasta los 75. Claro. La doctora en un programa, no sé si ya cambió, dijo, viste que uno va cambiando, ya dijo 5 años y después vemos qué pasa, ¿verdad? Pone todo roja, Continúa, pobre doctora, doctora. viste que a medida que se Vamos van a poner la acercando a la grabación, corte a lo mejor. mejor cambia, ¿verdad? Pero continúa, digamos, con la misma visión. Pobre, como el sillón, ¿qué sabes? Todos vos son mal pensados. La locución general es decir que uno es un hombre de palabra, pero yo soy una mujer de palabra. Eso me ha caracterizado a lo largo de mi vida. Y sí, ahí tenemos, como lo he dicho, en todas partes donde he ido y lo he dicho públicamente, hay un problema de interpretación. Hay un error en la redacción del texto constitucional si nosotros confrontamos el 252 con el 261. El de 261 dice hasta los 75 años y el 252 habla de la inamovilidad de los magistrados. No podemos dejar de decir que el ministro de Corte es un magistrado de la República porque tiene facultad jurisdiccional y esa es una cuestión que tiene que ser resuelta por el órgano que nomina al sujeto. ¿Y quién es el órgano que nomina? Es decir, nomina me refiero a seleccionarlo conjuntamente con el presidente de la República en la Cámara de Senadores. Entonces, muchos van a decir, bueno, pero ellos no tienen facultad de interpretación. Sí tienen facultad de interpretación, lo que no tienen es una facultad de aplicación como lo tiene el órgano jurisdiccional. Eso es muy fácil colegirlo, leemos el artículo 202 en alguno de sus numerales. Y lo mismo el artículo 238, porque definitivamente para redactar una ley hay que interpretar la Constitución. Para redactar un decreto hay que interpretar la Constitución. Entonces, ellos tienen facultad de interpretación. Y ellos son los que tienen que interpretar el texto constitucional con sus propios desfasajes constitucionales por errores en la redacción que hacen a problemas de interpretación. Si son 5 años hasta los 75 años, debiendo, por supuesto, llamar a concurso público una vez que se cumplan los 5 años. Eso te dice... Sí. Perdón, ¿se puede? Le quería preguntar nomás No, por favor, al Julio. doctor si vos considerás, digamos, teniendo en cuenta tu edad también, ¿verdad? La juventud, y son muchos años, digamos, de aquí a los 75, probablemente sea, no sé los antecedentes, pero puede ser un periodo muy largo, casi de 26 años, ¿verdad? ¿Pensás que es una ventaja o una desventaja poder ir con esa claridad, decir yo creo hasta los 75, más allá de que el resto pueda estar de acuerdo o no, ¿verdad? Independientemente que sea una ventaja o una desventaja, Toto, yo creo que hay que ir de frente a contar la posición de cada uno hoy antes de que se dé cualquier decisión. Suscribo lo que decía María Lodia, hay 2 artículos que regulan aparentemente la misma cuestión de 2 ópticas diferentes. Yo creo personalmente, y lo dije varias veces, que el 252 se aplica a los magistrados y específicamente a los ministros de la Corte del 261. Por lo tanto, me ascribo a la interpretación de que el ministro de la Corte cesa en su cargo o por juicio político o al llegar a los 75 años de edad. Pero quiero manifestar también otra cosa. A mí nadie me saca de la cabeza que estamos en la puerta de una gran reforma constitucional de acá a breve tiempo, o sea, no sé si en este periodo constitucional o en el siguiente, probablemente sea en este mismo, donde la clase política se va a poner a delinear algunos ajustes a la Carta Magna y un punto que aparece en todas las agendas de todos los partidos políticos, el tema del Poder Judicial.
Y un punto que aparece en el tema del Poder Judicial es la duración de los mandatos de los ministros. O sea, independientemente que hoy con la Constitución actual nosotros asentemos una posición u otra, acá un breve tiempo va a venir una constituyente que va a sanear el tema y va a dar una última interpretación y va a marcar claramente el ministro de la Corte se va a quedar por N años y va a salir por tales motivos y los que están hoy van a durar tanto tiempo, etcétera, etcétera. O sea, va a mejorar. Entonces, yo creo que van a aclarar bien el tema porque eso es algo que se necesita precisión. Por lo tanto, pensar que hoy nosotros, que tenemos menos de 50 años, nos vamos a quedar 26 años, es una utopía. O sea, no nos vamos a quedar por ese tiempo porque va acá a un tiempo relativamente breve va a venir una reforma constitucional que va a aclarar el tema, va a decir el ministro de Corte dura 10 años, dura 5 años. ¿Y cómo se debería aclarar desde tu punto de vista, doctor? Sí, yo creo que sí, porque... ¿Cómo debería ser la aclaración para vos? Es decir, tiene que desde ser... mi punto de vista, yo creo que el ministro de Corte debería quedarse 10 años desde el momento de su nombramiento. Si yo fuera constituyente, redactaría una norma así, porque 10 años es un periodo suficiente para que alguien que tenga la idea clara de lo que quiere en el Poder Judicial entre y haga lo que quiere hacer. Más tiempo de ese, a lo mejor sería ya un poco perpetuarse en el cargo, pero en las condiciones actuales permite eso. De hecho, hoy tenemos ministros que están, creo que por 15 o 16 años ya, porque las condiciones actuales lo permiten. Y si no cambia la Constitución, nosotros, que las personas que vayan ingresando se podrían quedar ese mismo periodo de tiempo. Pero yo creo que la próxima constituyente lo va a aclarar definitivamente y me da la impresión de que una persona tendría que quedarse hasta un tope de edad, 75 años podría ser una razonable, y no más de 10 años. O 75 años, o 10 años, exacto. Claro. No más de 10 años en el momento del nombramiento. Bueno, vamos a estar en contacto con el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Sí, va a estar en un ratito con nosotros en línea, que es el hombre que completa, digamos, esta terna. O sea, es que esta terna es de los camaristas. Es una terna de camaristas. Es verdad. Y ya decían ayer, justamente por esa terna de camaristas, decían ayer el representante del gremio de abogados, ojo que el temor que tenemos es que se elijan dos de la misma terna. Eso está prohibido por la ley ahora. Sí. Claro, sí, es cierto. Decía, pero él Causal decía, de ojo, juicio por político. favor, Hay porque una sería un ley- atropello. Sí. Hay una ley que dispone que las ternas son vinculantes. Sí. Bueno, Ya no ¿puedo se hacer puede mi hacer. pregunta, Toto, que tengo guardadita? Por favor, estaba esperando la llamada, no te quiero interrumpir No, porque pero cuando estás habló todo el mundo. preguntando. vos seguí Sí, con tu- disculpame, Bueno, Felipe. acá te Lo que callamos los Felipes va a ser el programa. Claro, a partir de sí. ahora. Después dos Duro, especiales Gachi, que hiciste y dos duro. viernes Duro. de chapuzón. ¿Qué se le dice a la familia en esta instancia? ¿Se le prepara a los amigos más cercanos? Se le dice, mire, esto va a cambiar. Si este llega a salir por si acaso, no me van a ver más en casa, él llega a caer más tarde, ya no podemos ser tu amigo, no podemos salir a foto tomando cerveza contigo. O se le va a ver más, ¿verdad? Como tu amigo el ministro. Oh, este que no claro. No, Oye, ahora trate- sí que lo que voy a estar en casa. Ahora tú ¿verdad? fuiste más en casa como un ministro que anda que no se va nunca a la corte, ¿verdad? ¿Qué se le dice a los amigos, al primer anillo, ese íntimo, a la familia, a los hijos, a las mamás, a los papás? ¿Qué se le dice? A las esposas, a los... En primer lugar, tenés que tener el acuerdo de la familia. Sí. Es decir, no puedes embarcarte en un proyecto como este sin tener tanto. el consentimiento, porque esto implica no un cambio de vida, porque nosotros que somos magistrados ya hicimos el chip, ya cambiamos el chip antes de entrar como juez de primera instancia, y eso hay que reconocerlo. No es que uno se vuelva un ciudadano de primera ni exquisito ni nada, sino que la ciudadanía te ve de una forma diferente si te ves tomando una cerveza en un lugar público, Claro, etcétera. para O sea, tu familia. ya te requiere, Felipe, ciertas, no te digo limitaciones, pero ciertos cuidados en la conducta personal, por lo menos en el aspecto público. Y evidentemente, tratándose de un cargo de ministro, la cuestión sube de punto, porque cuando uno va subiendo en la escala, la cuestión sube de punto. Yo creo que hay una suerte de reordenación de algunas cosas que hay que hacer. Una de ellas es la adecuación familiar. En mi A la caso... exposición, a todo, ¿verdad? Correcto, todo, correcto. En mi caso yo hablé esto con toda mi familia y bueno, ellos como todos acompañan el proyecto, están también muy expectantes si sale o no sale mi nombramiento, porque evidentemente el cargo de ministro te vuelve una persona, de hecho ya somos personas públicas en cierta forma, pero te vuelve una Más persona pública. mucho más pública, Mucho es decir, más pública, se te oculta en cada una de las actuaciones que tenés y no podés tener ningún desliz, ninguna conducta inapropiada en público, porque se te va a juzgar mucho más duramente. Eso sucede y es natural que así sea. En mi caso, yo hablé con mi esposo, que es mi compañero de vida hace más de 15 años. Tengo un hijo pequeño y él acompaña rotundamente este proyecto. Ha acompañado mis sueños a lo largo de este tiempo juntos, y es cierto. Yo creo que uno le hace al cargo, Felipe. Mucha gente se sirve de ese cargo, pero uno le pone esa impronta al cargo, le pone su sello. Y cierto, mucha gente ha cambiado, pero si uno tiene valores, el acompañamiento, valores intrínsecos me refiero, y respeto a la familia, respeto al otro, que
¿Qué es lo que te hace que puedas cambiar el cargo? Tu tiempo, tu falta de tiempo, menos tiempo en la casa, menos tiempo con los amigos, a lo mejor menos accesibilidad, porque el cargo, yo te puedo decir que es, y todos lo sabemos, es absolutamente pasajero. Como hoy estamos adentro, hay veces que estamos afuera, y eso lo podemos suscribir tanto Alberto como yo, que me permite hablar con él, porque hemos estado en los pasillos y hemos estado detrás del mostrador juzgando, y uno en cualquier momento puede dejar ese cargo y va a seguir siendo Elodie Almirón Prugel, y creo que va a seguir siendo Alberto Martínez Simón. Ninguno de los dos pidió permiso, eso me preocupa como cultor del loritismo. Ya tenía. Pues yo esperaba que el doctor me diga, no, yo pedí permiso y me dijeron, por eso Gayol era mi candidato, me dijo, yo pedí permiso 5 años. Y eso es lo que me concedieron. Sí, este es mi representante. No, lo que él pensaba sobre el tema de la duración del periodo. No. Mi señora me dio 5 años. Mi señora me dijo 5 años y dije, este es de los nuestros. Y acá me ha sido consenso ahí. Pedro, nos quedamos sin candidato, Felipe. El tema que haya muchas cuestiones novedosas se están dando en esta. Uno que es la brillante oportunidad de renovar toda la Corte Suprema de una manera natural. O sea, por un lado, eso siempre destacamos. Por otro lado, justamente el perfil de los candidatos, salvo algunos, tienen así una bien marcada cuestión política partidaria. Y en tercer lugar, una de las ternas justamente está conformada por abogados Sí. de pasillo. Sí. No sé cómo le dicen ustedes, pero acá lo conozco como litigantes, pasillo. Abogados Litigantes, claro. Entonces, hablando con colegas de ustedes camaristas, ellos dicen, mira, lo que pasa es que el que hace una carrera judicial ya tiene con una especie de preparación, por ejemplo, a llamadas, a presiones, en fin, una serie de cuestiones que hacen justamente al profesional. Obviamente el que estaba hablando era un camarista y está de acuerdo en que los que lleguen a la máxima instancia judicial sean justamente hombres y mujeres de la carrera judicial. Ahora, con respecto a esta situación que se está dando, que fue aplaudida por el Colegio de Abogados, yo quiero saber un poco el punto de vista de ustedes. ¿Qué piensan? Si me permitís, sí, Alberto, con respecto a ese punto, la Constitución establece como elementos de selección que uno puede ejercer la profesión uno puede venir perfectamente desde la academia, o sea, se pudo haber conformado una terna netamente con académicos, me refiero a investigadores, juristas del derecho, exclusivamente docentes, como ya ha ocurrido en la primera Corte Suprema de Justicia con esta Constitución del año 1992, con el profesor ya extinto, el profesor Eliseno Ayala, el profesor Luis Lescano Claude, netamente académicos. La Constitución dice que uno puede ser académico, profesional del derecho o magistrado. En primer lugar, debemos resaltar que nosotros no tenemos una ley de carrera judicial, lastimosamente deberíamos tenerla, así como tenemos una ley de carrera en la función pública, una ley de carrera en la diplomacia. Eso es una deuda legislativa que está dispuesta desde el texto constitucional, donde uno desde abajo pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero siempre también es importante la oxigenación que pueda traer el profesional, porque yo siempre expongo en mis clases que uno puede estar mucho tiempo sentado en la magistratura y no tener el oficio suficiente. O sea, que uno tenga 20 o 30 años en la magistratura siendo juez de paz o de primera instancia o de segunda instancia, eso no le hace seguro de que sea un excelente, eficiente y eficaz ministro de Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo celebro de que haya una multiplicidad de elementos que tengan que ser considerados por el Congreso de la República y que las ternas no estén exclusivamente conformadas por magistrados, porque vuelvo a tomar la palabra de Alberto, tanto él como yo sabemos lo que se trabaja desde el pasillo, porque creo que ejerciste muchos años la profesión, Alberto, y es muy difícil. Entonces, ese profesional del derecho va a traer su preocupación, va a traer su oficio renovador a la Corte Suprema de Justicia. Sí, totalmente de acuerdo. No hay fórmulas mágicas, es decir, una terna que sea magistrado no va a salir un mejor ministro que una terna que sea de abogados y viceversa. Todo depende mucho de las personas, Pedro. Yo suscribo con María Elodia al tema de que va a traer un aire vivificador, que haya algún ministro de la Corte que venga directamente de la profesión. De hecho, en otros países, fíjate, por ejemplo, en Brasil, el Superior Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema Civil, tiene 1/3, ¿verdad? Hay un porcentaje reservado para los que vienen de afuera de la casa, y hay un porcentaje mayoritario de los que vienen dentro de la casa, de modo tal a permitir también
un poco que gente que nunca hizo carrera pueda acceder directamente a la máxima instancia. Son decisiones políticas que obviamente las toman los constituyentes en su momento, pero para mí que está bien que haya un número de personas que venga de afuera. Lo que reservo también, y eso hay que señalar, que por lo menos de camarista para abajo se tarda también mucho tiempo, eso hay que tener muy en cuenta, en formar la idea de un juez. Es decir, un juez no se forma tampoco de la noche a la mañana pasando directamente el pasillo al juzgado. Es decir, por el hecho de ser nombrado, uno automáticamente, a pesar de tener el cargo, no piensa como juez. Eso es un proceso de muchos años. Por eso yo también rescato que un número importante de ministros, inclusive mayoritario de ministros, tendrían que ser gente de la casa, porque así uno maneja la forma de pensar, la idiosincrasia de los funcionarios judiciales, sabe cómo se maneja el tema de una huelga, sabe cómo se maneja la estructura orgánica del Poder Judicial, lo que tiene que ver con la administración del Poder Judicial, lo que tiene que ver con la administración de los conflictos al respecto. Por lo tanto, me parece saludable que haya un número importante de ministros que vengan de la carrera y un número también, a lo mejor menor, pero también significativo, de ministros que vengan de fuera de la carrera. Sí, nos estamos yendo de poquito, por supuesto, pero vamos a dejar la pregunta al estilo Mariana para el final, ¿sí? Si tuvieran que elegir a alguien de la otra terna para ser ministro de la Corte, si tuvieran, digamos, la potestad de ustedes decir, señor presidente, creemos que es, se convierten en pleno del Senado, ¿quién elegirían? Qué pregunta difícil, Sí, Tuto. realmente. O sea, fíjate que Imagínate, yo pensé que la otra era más fácil, ¿verdad? Pero si tuvieran que decir ustedes, señor presidente, le recomiendo ¿a quién elegirían? Los tres son muy buenos sin candidatos. rencor, diría, ¿verdad? Pero que nadie se enoje, ¿verdad? Sin rencores. Sin rencores, yo le rencores. elegiría a Eugenio Jiménez Inútil. Es que Eugenio Jiménez Rolón. Eugenio Jiménez. Suscribo. ¿Sí? Suscribo. Me abongo, ¿viste? Rápido entramos en el papel de... Jiménez es del edicto 3. de la otra Sí, terna. claro, Sí, Eugenio edicto Jiménez. 3. Si tuvieran que Hago elegir la a aclaración alguien- de que sí. los tres tienen sus méritos. Sí. Marcos Cone es un Su excelente trayectoria. profesional, una Sí. magnífica persona. Al doctor Romero lo conozco menos, pero viendo el perfil de profesional litigante, porque a lo mejor litigó más en mi juzgado Sí. que De mi Marco, candidato. ¿verdad? Sí, Pero yo le también en elegiría a justicia Eugenio letrada Jiménez. litigó muchísimo. Si tuvieran que elegir a alguien de su propia terna, O sea, excluyéndonos nosotros. no, obviamente. Claro, no, sí. se pueden elegir Tenemos que ustedes excluir. mismos. No, se el pueden elegir cancero a ustedes ustedes y no mismos. quedan mal con Yo creo que nadie. esa es ¿Cómo? una pregunta que yo Pero diría esa es la- paso. esa es la ya, pregunta ¿verdad? más- Es una una cuestión. pregunta capciosa. No, yo me elegiría a mí Todo mismo. acá, No. capcioso. Yo te digo, o sea, ¿por qué no? Se Si el pueden presidente autobombo- cuando sin vota que se va quede y vota como por sí mismo, autobombo, digo, ¿verdad? si ustedes dicen, yo creo que estoy. Porque hay gente que dice, mira, llegué hasta acá, Sí. pero no sé si es mi momento. Llegué por. ahora ya, ¿eh? ¿entendés? Claro, mi hija llegué ya. por circunstancias X, pero creo Me que me toca. hace falta. Me presenté a lo mejor sin las expectativas de poder llegar. Sí. Porque hay gente que lo hace, ¿verdad? Se Yo pueden puedo elegir. responder. Sí. Yo puedo responder. Yo creo que es el momento de los tres, porque estamos preparados los tres. Yo sería feliz si fuera yo, evidentemente, eso no puede mentir, pero también estaría sumamente satisfecha si cualquiera de los dos, Alberto o Manuel de Jesús, fueran electos ministros de No Corte te hacen Suprema entonces lo de de la Justicia. tablita, si tenés una tablita y uno se tiene que hablar y el otro. Ese ya no. Doctor. Ayer Hubiera cuando arrancado salió- por ahí, ¿verdad? Ayer cuando salió la terna le llamé a Manuel de Jesús por teléfono y también a María Lodia, con ella pude hablar esta mañana Sí. y le dije exactamente lo mismo a los dos. Estaría muy contento si no me eligieran a mí, si cualquiera de los dos fueran electos. De verdad, de corazón, son muy buenas personas y yo estaría muy tranquilo como ciudadano si le eligen a cualquiera de los dos coternos. Así Y como mismo magistrado. ¿Ustedes eligen a uno Sí. entre los dos o...? Ellos no sé, sé. yo pensé- Vos sabés que no me acuerdo lo de ayer. Me hubiese Yo me gustado que se acuerdo. fuera un En poco realidad, más. de la otra terna yo coincidí con ellos. Perdón, Eugenio perdón, Jiménez. y tenemos que ir a la pausa y le despido a los invitados. Tengo que decir, o ya despedimos el programa luego. Invitados, bueno. Ah, ok. Tengo que decir con alta satisfacción que me parece que los cuatro elegimos a uno de los dos que está hoy con nosotros acá o no. Sí, uno de los dos, sí. Sí. No, yo no. Yo Bueno, tampoco. y siempre, sí, ya saben quién es el pato de la feria siempre. Ya sé. Gracias, doctora. Gracias a Muchas ustedes, No, muchas gracias a ustedes, gracias, muchas muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos diciendo, ¿por qué sos así? Vos sos un pilluelo. ¿Por qué sos así, Ese picaroncho? tu peinado así. Hoy estoy desatado. Revoltoso. Sobre Gracias, todo, Toto. gracias por tu perspicacia, ¿sí? No sé qué Igualmente, significa todavía, Toto. pero aprendí la semana pasada. Igualmente. Pedro, muchas gracias Por favor. por ser la gota de cordura de este programa.
Muchas gracias. por el concepto. No, por favor, gracias por ser desubicado. Justo, único, mira tus esos ministros de la Corte, no van a animar por tu culpa. No, Bueno, ¿qué va a vamos a hacer? encontrarnos mañana, chau. The sensation's bad.